So don't become No desperate. pierda su fe. Don't lose your El faith. Señor está con usted. The Lord is with you. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Aleluya. Damos gracias a Dios por los visitantes en esta tarde. We thank the Lord for our visitors tonight. Hacía tiempo que no mirábamos al hermano It Carlos. had been a while since we've seen Brother Nos Carlos. da mucho gusto verlo. We're very happy to see him. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor en esta Let tarde. us go to the Word of God tonight. Amén. Aleluya. El libro de San Juan capítulo 10 y es tan amable. The Gospel of St. John, chapter 10, if you could be so kind. Amén. Hoy por la tarde Today, this evening, tuvimos un incidente otra vez. we had an incident again. Amén. Yo no sé, hermano Jorge, I don't know, Brother George, si la gente lee por detrás mi carro if the people read behind my car y dice pégame. and they say, hit me. Me volvieron a pegar otra vez. They hit me again. Digo otra vez porque ya pasaron 2, 3 veces I más. said again because this has already happened 2 or 3 times. Ay, Señor. That's what I need. Okay, a Hummer. Okay, that's my next car. Oh, amén, amén. Perdí mi enfoque I lost my focus, de lo que el pensar, el meditar, el mensaje de hoy. the thought, the meditation, and the message for today. Así es que estoy tratando, So I am trying amén, duramente, very difficultly amén, de poner mi mente y mi corazón en lo que tengo que decir. to put my mind and my heart in what I have to say Amén, con la ayuda del Señor. with the help of the Lord. Juan capítulo 10. John chapter 10. Amén, el Señor me ha hecho saber de que el diablo está enojado. The Lord has let me know that the enemy is mad. El diablo está enojado. The enemy is mad. Amén, pero a mí no me interesa. But I don't care. A mí me interesa lo que el Señor Jesús All está I care is haciendo. what the Lord says. Amén, la iglesia va a seguir The adelante. church will carry on. Seremos victoriosos en el nombre de Jesús. We will be victorious in Jesus' Porque name. mayor es el que está con nosotros que aquel que está en contra de nosotros. Because greater is he that is in the world than he that is against us. Amén, amén, amén. You better say that one again, brother. Greater is he that is with us. Amén. Than he that is in the world. Right. Amen. Thank you. Amén, amén. Mire, leyendo del libro de San Juan capítulo 10. Reading from St. John chapter 10. Gracias por ponerse de pie. Thank you for standing. Amén. Respeto a la lectura de la palabra de Dios. I respect the reading of the word. Amén, amén. El versículo 27, Verse 27, las palabras de Jesús the words of Jesus simplemente dicen esto. simply say, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Déjeme leerlo otra vez más. Let me read it one more time. Quiero que el contenido de este versículo I want the content of this verse venga a nuestra mente y a nuestro corazón. to come to our minds and our hearts. Hay promesa, There is a promise, bendición blessing en este versículo. in this verse. Cuando Él dice mis ovejas, When he says, my sheep, es porque Él nos compró. it's because he bought us. Yo le pertenezco a Él. I belong to him. Usted le pertenece a Jesús. You belong to Jesus. Así es que usted es propiedad de Jesús. So you are property of Jesus. Amén. Yo no sé usted, I don't know about pero yo you, me siento privilegiado. but I feel privileged. Yo no hice nada para ser oveja de Jesús. I didn't do anything to be a sheep of Amén. Jesus. Yo solamente obedecí All I did was obey a lo que es el evangelio. what is the gospel. Amén. Pero sigue adelante. But we move forward. It Dice, mis ovejas oyen mi voz. says, my sheep hear my voice. Y no nomás oyen mi voz, And they don't just hear my voice, sino que sigue adelante. and now he goes forward. Y él dice, And he says, y yo las conozco and I know them, y me siguen. and they follow me. Yes, hallelujah. Si no nos detenemos a leer este versículo 2, 3 veces, If we don't stop to read this verse 2 or 3 times, a veces perdemos el significado. sometimes we lose the message. Vamos muy deprisa, We go such in a hurry que a veces leemos that sometimes we read, y es bueno leer, and it's good to read, pero no escuchamos but we don't listen
No percibimos We don't perceive lo que acabamos de leer. what we just read. Así es que permítame leerlo una vez más. So allow me to read it one more time. Y ojalá que esto se lo lleve en su mente y en su corazón. And I pray you take it in your mind and in your heart. Y que nunca lo olvide. And that you never forget it. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Jesus says, my sheep hear my voice. Y yo las conozco And I know them. y me siguen. And they follow me. Quiero hablar por un momento I want to speak for a moment concerniente a ese tema. concerning this theme. Oyendo la voz de Dios. Hearing the voice of God. Oyendo la voz de Dios. Hearing the voice of Yes, God. hallelujah. Oyendo la voz de Dios. Hearing the voice of God. Ore conmigo. Pray with me. Señor, gracias te damos en esta tarde Lord, we give you thanks this evening por este privilegio de reunirnos for this privilege to be reunited juntamente con los hermanos, together with the brethren, amigos, visitantes, friends, and visitors. en el cual hemos venido a gozarnos en tu We presencia, have come to rejoice in your a presence, escuchar tu voz to hear your voice, para así hacer tu voluntad. to follow your will. Bendice hoy, Señor, a cada persona Bless today, Lord, every que person hemos venido a este lugar. that has come into this place. Háblanos de una manera personal, Speak to us in a personal way porque nos encontramos necesitados. because we find ourselves in En need. el nombre de Jesús oramos. In the name of Jesus, we Y pray. todo el pueblo diga amén. And all God's people said amen. Todo el pueblo diga amén. And all God's people said Palmee sus amen. manos una vez más. Clap your hands one more time. Aleluya. Gracias, gracias. Tomen su lugar. Thank you. Take your seats. Amén, amén, amén. Quizás para alguien Perhaps for someone, este tema es poquito raro this theme is somewhat rare, porque quizás no tengan todavía la experiencia maybe because you don't have the experience de haber escuchado la voz de Dios. of hearing the voice of God. Amén. Amen. Yo sé I know que hay muchas voces that there are many voices cada día every day que usted escucha y yo escucho. that we hear. Amén. Voces Voices que a veces son buenas y a veces no son buenas. that sometimes are good and sometimes not good. Vienen a nosotros de diferentes maneras, They come to us in many ways, pero las voces vienen. but the voices come. Y aquellas personas que entienden y comprenden las cosas And those that know and understand things nos dicen to tell us que escuchamos docenas y docenas de voces en el día. that we hear dozens and dozens of voices in the day. Fíjese, piense por un momento. Notice, think for a moment. Y esas voces Those voices a veces sometimes vienen a nosotros por una razón. come to us for a reason. Y en medio de todas estas In the voces, middle of all these voices, una de ellas es la voz de Dios. one of them is the voice of God. Y alguien dijo, Someone said, oímos we y heard, obedecemos, we heard and we obeyed, o oímos o ignoramos. or we heard and we ignored. En otras palabras, In other words, usted you es influenciado por esas voces. are influenced by those voices. Conforme las escucha, According to the way you hear them, la obedece you obey them o la ignora. or you ignore them. Pero día tras día, But day after day, usted y yo hacemos decisiones, you and I make decisions amén, conforme las voces que hemos escuchado, according to the voices we hear. amén, hacemos estas decisiones. We make our decisions. En otras palabras, hay influencia In other words, there is influence en aquellas voces que hemos escuchado. in those voices that we hear. Cuando usted comienza su día, When you begin your day, usted empieza a escuchar las voces. you begin to hear voices, Quizás en el teléfono, maybe on the phone, quizás la voz de su esposo, de su esposa, maybe the voice of your husband or wife, quizás la voz de su papá o de su mamá. or maybe your father or mother. No sé, la voz de alguien. I don't know, the voice of someone. Pero al salir de allí, But coming from that place, yendo a su trabajo, a su escuela, going to your work or school, continúa oyendo you voces. continue to hear Muchos voices. de nosotros nos gusta escuchar la música cristiana Many of us like to hear Christian a music través del radio. through the radio. Así es que escuchamos la voz. So you hear the voice. Está conmigo, iglesia. Are you with me? Pero en medio de todo esto, But in the middle of all tenemos this, que recordar we have to que remember también Dios habla. that God also speaks.
Dije, Dios habla. I said, God speaks. Dije, Dios habla. I said, God speaks. Pero no mucha gente escucha But not many people listen, y menos obedecen. or at least obey. La Biblia nos dice en la primera de Samuel capítulo 3, The Bible tells us 1 Samuel chapter 3, una hermosa historia. a beautiful story. Comienza el libro de Samuel, It starts, the book of Samuel, triste, sad, de una manera de que una mujer in a way that a woman deseaba tener hijos y no podía tener hijos. desired to have children and she could not. Pero a través del tiempo, But through time, el Señor le concedió un hijo. the Lord gave her a child. Y cuando le concedió este hijo, And when he gave her a a child, su tiempo lo llevó al templo. in his time, he brought him to the Y temple. ahí lo dejó, lo dedicó para el Señor. And she left him there and dedicated Era un him. jovencito It was a young boy que tenía el nombre por Samuel. that had a name of Samuel. Este jovencito dormía en el templo. This young man slept in the temple. Amén. Qué privilegio para el sacerdote What a privilege for the priest de tener un jovencito que hacía aquellas cosas que él no podía hacer. to have a young boy to do the things that he needed to do. Pero una noche, interesantemente, But one night, interestingly, este jovencito estaba durmiendo en el templo this young boy was asleep in the y temple, oyó la voz de alguien, and he heard the voice of someone, pero no conoció la voz. but he did not know the voice. Escúcheme, iglesia. Listen, church, Esto es muy importante this is very para important usted, para mí, for you and for me de saber que Dios habla. to know that God speaks. Así es que este jovencito, Samuel, So this young boy, Samuel, se levanta y corre al sacerdote he gets up and runs to the priest, y le dice, aquí estoy, me hablaste. and he says, "Here I am, you called me." Y el sacerdote se estaba turbado pensando, ¿qué pasa? And the priest was confused, thinking, "What's going Dijo, on?" no te hablé, vete a dormir. Said, "I didn't call you, go back to sleep." Amén. Cuando este jovencito se volvió a acostar otra When vez, this young boy went back to sleep, oyó la voz otra he vez, heard the voice once again. se levantó y fue con Elí. He got up and went to the priest. ¿Me llamaste? "You called me." No. No. Pero para ese entonces, But by then, Elí percibió que Dios estaba hablando con este jovencito. Eli understood it was God that was speaking to this young man. Escúcheme, iglesia. Listen, Hay tiempo que Dios necesita que hablarnos personalmente. there are times that God has to speak to us personally. Y si no sabemos y conocemos la voz de Dios, And if we don't know the voice of God, ¿qué va a pasar? what's going to happen? Yo puedo decir, I can say sin equivocarme, without error amén, de que el Señor ha tratado con nosotros muchas veces. that the Lord has dealt with us many times. Nos quería hablar, pero no escuchamos. He wanted to speak to us, but we didn't listen. Así es que Elí le dijo, So Eli said, mira, regresa a acostarte. "Look, go back to bed. Y si escuchas la voz una vez más, And if you hear that voice again, dile, Señor, habla que tu siervo escucha. say, Lord, speak." Listening. Y usted sabe la historia, You know the story, cómo este jovencito vino a conocer a Dios how this young boy got to know a God través de la voz de Dios. through the voice of God. Las noticias que Dios traía The news that God had brought no eran buenas noticias, was not good news, pero era un principio que este Samuel, but it was the beginning for Samuel, que él tendría el resto de su vida. that he would have the rest of his life, No nomás teniendo esa hermosa experiencia not only having that beautiful de experience escuchar la voz de Dios, of hearing the voice of God, sino también obedecer la voz de Dios. but also to obey the voice of Cuando God. nosotros venimos a la iglesia, When we come to church, Dios de una manera o de otra nos habla. God one way or another speaks to A us. veces a través de las alabanzas Sometimes it's through the worship y muchas otras maneras. and many other ways. Pero lo que quiero decir es esto, But what I want to say is de this, que si no aprendemos a escuchar la voz de Dios, that if we don't learn to hear the voice of God, vamos a perder muchas bendiciones. we're going to lose a lot of blessings. Estoy persuadido I am persuaded que mucha gente que ha perdido su caminar con Dios, that many people who have lost their walk with God, que les ha dado las espaldas al Señor y se han ido al mundo, that have turned their back to God and went to the world, la mayoría del tiempo fue porque no escucharon la voz de Dios. the majority of the time was because they didn't listen to the voice of God. Si usted y yo escuchamos la voz de Dios, If you and I hear the voice of God, podremos ahorrarnos muchos dolores de cabeza. we can save ourselves a lot of headaches. Escúcheme, Listen, yo sé lo que estoy diciendo. I know what I'm saying. De vez en cuando Dios desea, Sometimes God desires amén, hablarnos to speak to de una us manera personal. in a personal way. Y si no escuchamos And if we don't listen o no conocemos or la we voz de don't Dios, know
the will of God, amén, vamos a perder nuestra bendición. we're going to lose our blessing. Con razón, Pablo nos dijo, No wonder Paul tells us, 1 de Corintios 15:33. 1 Corinthians 15:33. Amén. Dice, no, Brother Beto, can you put that up there, please? Amén. 1 de Corintios 1 Corinthians 15:33. 15:33. Denos un momentito. Just give us a moment. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Do not be deceived. Evil company corrupts good habits. Eso nos da a entender That makes us understand de que aquellas voces que escuchamos that those voices that we hear tienen influencia sobre nosotros. come and takes influence upon us. Y cuando nosotros nos juntamos con gente, And when we get together with people no necesariamente mala gente, that aren't necessarily bad people, pero gente que no conoce la voluntad de but Dios, people that don't know the will of God, podemos perder nuestra bendición. we can lose our blessing. Y aunque quizás tengan buenas intenciones And maybe though they have good y intentions quieren darnos un buen consejo, and they want to give us good advice, amén, muchas veces no es lo apropiado. many times it's not appropriate. ¿Sabe por qué? You know why? Porque no tienen el sentir de Dios en sus corazones. Because they don't have the feel of God in their hearts. Amén. Así es que la pregunta sería, So the question is, ¿cómo es que Dios nos habla a nosotros? how is it that God speaks to us? Amén. Y hay muchas maneras de cómo Dios nos habla. And there are many ways that God speaks to Pero en us. esta tarde déjeme compartir solamente unas cuantas. But tonight, just let me share with you just a Y few. cuando se me empiece a dormir, And when you begin to fall asleep, amén, voy a parar. I'll stop. Hay muchas maneras que Dios nos habla. There are many ways that God speaks to us. Mencioné concerniente a la música. I mentioned the worship. Amén. Es una manera hermosa It's a beautiful way. cuando cantamos. When we sing, Amén. Y las palabras de esas alabanzas and the words of these praises, vienen a nuestro corazón, they come to our vienen heart. a nuestra They mente come to our y mind empiezan a ministrar a nuestra necesidad. and begin to minister to our needs. Empiezan a ministrar a nuestro momento They minister to our en el cual moments nosotros nos encontramos. that we find ourselves. Amén. Amen. Déjeme compartir con usted unas cuantas cosas. Let me share with you a few things. No necesariamente en este orden, Not necessarily in this order, pero cada uno de ellos es importante. but one of them is important. ¿Cómo nos habla Dios? How does God speak to us? La primera parte quiero hablar The first part es la escritura, la Biblia. is through the scriptures. Y por eso estamos animando, And that's why we're encouraging amén, a la gente all of the people que desea acompañarnos that desire to join a us leer la Biblia en un año. in reading the Bible throughout the year. Wow, esto es algo importante. This is something important. Mi pregunta sería para usted. My question for you would Si be, usted no conoce la voz de Dios, if you don't know the voice of no God, conoce la palabra de Dios, you don't know the word of God, ¿cómo va a entender si es la verdad o no? how are you going to know if it's true or not? Recuerde que toda decisión tiene un resultado. Remember, every decision has a result. Pero bien sabe usted, y yo también lo sé, But we both know very well que no toda decisión es buena. that not all decisions are good decisions. Así es que cuando vamos a la escritura, So when we go to the a scriptures, la palabra de to Dios, the word of God, amén, podemos encontrar we can find no nomás hombres y mujeres not only men and que women han luchado con dificultades como la suya y la mía, that struggled with issues like you and I, sino que Dios a través de la escritura if not God through the word, nos habla speaks to us y nos dice and tells us lo que nosotros tenemos que escuchar. what it is that we need to hear. Segunda de Timoteo 3:16 2 Timothy y 3:16 17 and 17 dice lo siguiente. says the following. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Amén. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios, también la mujer, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. That the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work.
Amén. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? What is Paul saying here? Escribiéndole a Timoteo. He's writing to Timothy Amén. Que es necesario that it is que necessary aceptemos la palabra, that we accept the word, porque la palabra nos puede ayudar en muchas maneras. because the word can help us in many ways. Hay tiempo que necesitamos que ser corregidos. There are times we need to be Y corrected. si usted lee la palabra, And if you read the word, lo que debe de hacer y lo que no debemos de hacer, what you should do and shouldn't do, Dios le está hablando. the Lord is speaking to you. Dios le está hablando. God is speaking to you. Dios le está hablando. God is speaking to you. Hoy más que nunca, Today more than ever, con miles de personas hablando del Evangelio, with thousands of people speaking about the a gospel, través de todo método que se existe hoy, through every method that exists today, amén, necesitamos saber las escrituras. we need to know the scriptures. Ame la escritura. Ame la escritura. Love the scriptures. Amén. Viva lo que dice la escritura. Live the scriptures. Y a través de ella, And through her, la Biblia, the Bible, Dios le va a hablar. the Lord will speak to you. Dios desea hablarle. God desires to speak to you. Amén. A través de la escritura, Through the scriptures, es como si el Señor nos agarrara de la mano. it's as though the Lord gets us by the hand, Amén. Y empezamos a andar juntamente con Él. and we begin to walk with Him. Nos enseña su perfecta voluntad He shows us His perfect para que will, el día de mañana so that the day of tomorrow, nosotros lleguemos a ser buenos cristianos. we can begin to be good Christians. Una cosa difícil, It's a difficult thing, pero no imposible. but not impossible. Así es que la primera manera So the first way que el Señor nos habla that the Lord speaks to es us a través de las escrituras. is through the scriptures. La segunda cosa, The second thing, y esto lo voy a recomendar también. and this I'm going to recommend, Amén. La segunda manera the second way que Dios nos habla that God speaks es a través del consejo cristiano. is through godly counsel. Leamos de Proverbios 11:14. Let us read Proverbs 11:14. Amén. ¿Qué dice ahí? What does it say? Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Where O there sabiduría. is Go ahead. Where there is no counsel, the people fall, but in the multitude of counselors there is safety. Amén. That's right. Sabiduría Wisdom es lo que nosotros necesitamos. is what we need. Tenemos hombres y mujeres, We have men and women amén, que aman a Dios con todo su corazón, that love the Lord with all their que nos heart, puede dar un buen consejo. that can give us good advice. Los jóvenes, The youth, amén, los adultos jóvenes, the young adults, amén, necesitan consejo, they need advice amén, de los más ancianos. from our elders. Amén. Tenemos hombres y mujeres We have men and que women han andado con el Señor por muchos años. that have walked with the Lord many years. Saben lo que es sufrir. They know what it is to suffer. Conocen la voluntad de Dios. They know the will of God. Y si usted quiere lo mismo en su vida, And if you have the same in your life, acérquese con un hombre, get close hermano con un varón. to an elderly man Amén. Hermana con una dama. or a sister with an elderly lady Pregúntele. and ask her, Amén. Su situación. what is your situation? ¿Qué hiciera usted What would you do si usted estuviera en mi situación? if you were in my situation? Hay necesidad de buen consejo cristiano. There is a need of good godly counsel, Porque sin ello, because without it, nosotros we vamos a cometer muchos errores. will begin to commit a lot of errors. Amén. Cuando yo era un joven When I was a young man o más joven, or younger, amén, yo siempre me apegaba al consejo de los ancianos. I would always seek the advice from the elders. ¿Por qué? Why? Porque yo sé que habían vivido muchos años. Because I know that they lived many years. Amén. No eran predicadores. They weren't preachers. Quizás ni eran líderes. Maybe they weren't even leaders. Pero habían vivido tanto But they had lived so long que ellos nos pudieran decir a nosotros, that they'd be able to tell us, mire, ese camino está mal. that way you're going is No not vaya good. por allí. Don't go that La way. cosa va a salir mal. It's going to go bad. ¿Por qué? Why? Porque ellos ya han vivido, Because they've already lived. ya han caminado por ese camino. They've already gone down that road. Así es que escuche la voz de los ancianos So listen to the voice of your elders, y le van a evitar muchos dolores de cabeza. and it will save you many headaches. A través de ellos, Through them, Dios nos habla. the Lord speaks. La experiencia The experience del hermano, del hermano. of our brother or sister. Escuche Listen lo que dice el Señor to what the Lord says a través de la voz de los ancianos. through the voice of our elders. Años atrás, Years back,
Yo daba un consejo a una pareja. I gave advice to a couple. Ajá. Estaban pasando por momentos difíciles. They were going through difficult times. Muchas cosas estaban sucediendo. Many things was happening. Amén. Y ellos And they, haciendo su propia vida. doing their own life, Amén. Pasaron muchos fracasos. they went through many failures. Cuando ya pasaron varios meses, When many months had gone by, yo me enteré a través de alguien más. I learned through someone else. Y les pregunté a ellos, And I asked them, ¿por qué no vinieron conmigo? why didn't you come with me? Dijo, oh, hermano pastor, no queríamos molestarlo. So, brother pastor, we didn't want to bother you. Bueno, si no quiere molestarle al pastor, entonces no necesita un pastor. Well, if you don't want to bother the pastor, then you don't need a pastor. Fíjese cómo Jesús lo pone. Notice how Jesus put it. No es algo que yo inventé. It's not something I Es invented. bíblico. It's biblical. Comienza Jesús diciendo, The Lord begins saying amén, que Él conoce sus ovejas. that he knows his sheep. Dice, mis ovejas oyen mi voz Says, my sheep hear my voice, y yo las conozco and I know them, y me siguen. and they follow me. Brother Beto, can you put that one up there just for a moment? Necesito regresar a esto. I need to return to this. Aquí en nuestra sociedad hoy Here in our society today, no sabemos el trabajo que hace el pastor we don't know the work of the pastor en el aspecto natural. and the natural aspect. Aquel hombre o mujer The man or woman que cuida las ovejas. that takes care of the sheep. Es algo muy raro ya. It's a rare job, Muy, 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 muy raro. very rare. Amén. Quizás no haya nadie aquí que sabe de ese trabajo. Maybe there's no one here that knows of that work. Amén. Pero Dios, el Señor, nos habla de esta manera. But the Lord speaks to us this way, Amén. De un pastor y las ovejas. of a pastor and his sheep. Ahora, hay una relación, Now there is a relation, o debe de haber, or there should be, una relación entre las ovejas y el pastor. a relationship between the sheep and the pastor. Escúcheme, Listen, eso es vital, this is vital, importantísimo. very important. La vida de las ovejas The life of the sheep está en las manos del pastor. are in the hands of the pastor. Cuando viene el lobo, When the wolf comes, ¿quién defiende a las ovejas? who defends the sheep? Vamos a hablar en lo natural por un momento. We're going to speak in the natural for a moment. Las ovejas no tienen defensa. The sheep can't defend themselves. No se pueden defender. They cannot defend themselves. Dependen del pastor. They depend on the pastor, No nomás que les dé de comer, not only to feed them, amén, que las saque del corral y las lleve a comer, to take them where they are and take them to eat, amén, pero también but also cuando ya salen, when they go out, ¿quién las protege? who protects them? Por eso David decía, That's why David said, David hablaba como una oveja, no como un pastor. David spoke as a sheep, not as a pastor, Aunque él fue pastor even though he was a y pastor ovejas, of sheep. en el Salmo 23 In Psalm 23, dice, Jehová es mi pastor he says, the Lord is my shepherd, y nada me faltará. and nothing I shall Ahora lack. recuerde Remember, que siendo un pastorcito de ovejas, being a young pastor of él sheep, comprendía todos los aspectos he understood all the del aspects pastor y las of ovejas. the pastor and the sheep. La oveja no se puede proteger a sí misma, The sheep cannot defend itself. no se puede salir del corral e ir a comer sola, It cannot go out and eat on its own. sino que depende del pastor. If not, it relies on the pastor. Ahora, esta relación Now, this que relationship Jesús dice, that Jesus said, mis ovejas oyen mi voz. my sheep hear my voice. Escúcheme bien, Listen, eso es tan importante this is so important de que de una manera o de otra that one way or another, Dios desea hablarnos. the Lord desires to speak to us. Ahora, la misma porción que sacamos este versículo, Now, the same portion that we got from this verse, Jesús le dice a los fariseos, Jesus says to the Pharisees, ustedes no escuchan mi voz porque no son míos. you don't hear my voice because you're not mine. ¿Acaba de escuchar? Did you just Lo que hear dije. what I said? Que si no somos de Dios, That if we're not of God, no escuchamos su voz. we can't hear his voice. Y yo no lo dije, dice la Biblia. I didn't say it, the Bible says it. Ahora, yo quiero decirle a usted Now, I want to say to you que yo soy una de esas ovejas, that I am one of these sheep porque yo
oigo su voz. because I hear his voice. Y usted también. And so do De you. una manera o de otra, Dios le habla. One way or another, the Lord speaks to Y you. espero que usted escuche. And I pray that you listen. Porque de esa manera nos lleva a la siguiente etapa, Because then that same way we go to the next en el level. cual Jesús dice, To where Jesus says, y yo las conozco. and I know them. Nosotros Us, oímos su voz. we hear the voice. Amén. Y porque oímos su voz, And because we hear his voice, le seguimos. we follow him. Él nos conoce a nosotros. And he knows us. Ahora, la bendición y protección que viene Now the blessing and protection that comes es mucho más de lo que tuviéramos tiempo para discutir hoy o hablar hoy. is much more than we have time to talk about today. Pero hablemos de la siguiente cosa. But we'll talk about the next thing. Si usted es una de las ovejas de Jesús, If you are one of the sheep of Jesus, usted necesita oír la voz de Dios. you need to hear the voice of Jesus. Va a haber momentos, There will be times, días, days, cuando el Señor le dice, no, por ahí no. when the Lord will tell you, not there. No debes de hacer esto. You should not do this. O sí debes de hacer esto. Or you should do this. De diferentes maneras el Señor nos habla. In different ways, the Lord speaks. A través de la Escritura, Through the a scripture través de nuestros ancianos. and through our elders. Déjeme ir al número 3. Let me go to number 3. Amén, porque es también muy importante. And this is also important. Amén. La tercera es a través de la guianza del Espíritu Santo. The third one is through the guidance of the Holy Spirit. El Espíritu The Santo, Holy Spirit cual deberemos de tener, that we should have es la promesa de Dios para nosotros. is a promise of God for us. Amén. Es lo que nos guía y nos da fortaleza. Is what guides us and gives us strength. Es Dios en nosotros. It is God in us. Amén. Y la Biblia nos And dice, the Bible tells us amén, en Juan 16:33, que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. that the Holy Spirit will guide us in all spirit and truth. Amén. En otras palabras, In other words, cuando hemos recibido el Espíritu Santo, when we have received the Holy Spirit, es también algo que nos ayuda a escuchar la voz de Dios. it is also something that helps us hear the voice of God. Mucha gente ha experimentado Many people have experimented, momentos como los que yo he experimentado. moments that I have experienced, Un sentir, a feel, amén, algo que Dios nos conmueve, something that the Lord moves in nos us dice de una manera o de otra que hagamos algo. and tells us one way or another to do something, Amén. Y eso es que Dios nos está moviendo, and that tells us that the Lord is moving, hablándonos speaking to us, que hagamos lo que necesitamos que hacer. telling us what we need to do. Yo no sé usted, I don't know about pero you, yo he tenido muchas ocasiones but I've had many instances en mi día diario. in my daily life Amén. Que Dios me habla where the Lord speaks y me ayuda a hacer decisiones and helps me make que decisions yo no pensaba hacer. that I never thought I'd make. El Espíritu The Santo Holy Spirit nos guía a toda verdad y a toda justicia. guides us in all spirit and truth. Y si estamos escuchando la voz de And Él, if we're listening to His oh voice, hermano, vamos a vivir en victoria. we will live in victory. Vamos a vivir en victoria. We will live in victory. Amén. No que podemos continuar haciendo el mismo error. We cannot continue making the same mistakes. Amén. El Espíritu de Dios desea The guiarnos, Spirit of God desires to lead us, agarrarnos de la mano to take us by the y hand, llevarnos a donde tenemos que ir. and take us where we need to go. Amen. Dios nos está hablando hoy, The Lord is speaking to us today, escuchando la voz de Dios. listening to the voice of God. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó la voz de Dios? When was the last time you heard the voice of God? Jesus. Hebreos 5:14. Hebrews 5:14. Leamos allí. Let us read there. El escritor, el autor, The author nos dice, pero el alimento sólido es para los que que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. But solid food belongs to those who are of full age, that is, those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Fíjese lo que dice este versículo. Notice what the verse says.
No es para toda persona. It is not for all person. Es para aquellos que tienen madurez cristiana. It is for those who have Christian maturity. Amén. Que han ejercitado, Those that have exercised amén, el discernimiento their discernment del bien y del mal. of good and evil. Usted y yo, hermano, You and I, Dios brother, nos ha dado discernimiento. the Lord give us discernment. Cuando Dios le habla a usted, When the Lord speaks to usted you, está pasando por momentos difíciles. you are going through difficult times. Algo está sucediendo allí. Something is happening. Dios le da The discernimiento. Lord gives you discernment. ¿Qué es lo que usted necesita hacer? What is it that you need to do? Y si escuchamos la voz de Dios, And if we hear the voice of God, hermano, podemos salir victoriosos we can come out of this victorious o derrotados conforme la situación. or defeated depending on your situation. Si pusiéramos más atención, If we paid more attention como el Señor nos habla a través del Espíritu Santo, when the Lord speaks to us through the Holy Spirit, pudiéramos vivir vidas más felices. we can live much happier lives. Pero a veces no hacemos caso, But sometimes we don't listen. no ponemos atención. We don't pay attention. Así es que la situación a veces se empeora. And sometimes the situation gets worse. El Señor desea hablarle a usted. The Lord desires to speak to you A su today, vida. to your life. Y cuando Él nos hable, And when He speaks, hermano, hermana, pongamos atención. brother, sister, pay attention. Hay algo allí que aprender. There is something there to learn. Amén. Y a través del Espíritu Santo, And through the Holy el Spirit, Señor nos va a guiar a nosotros. the Lord will guide us. Va a haber días, momentos, There will be days and times cuando usted está en su trabajo when you are at work y el Señor le habla a usted and the Lord speaks to y le you. dice, ve, ora por aquella persona. Go and pray for that person. ¿Nadie ha tenido esa experiencia? Nobody's had Sí, that. Brother Richard, amén. Mire, ha habido ocasiones There have been times que aquel sentir en su corazón that feeling in your heart y usted sabe lo que tiene que hacer. and you know what you have to do. Hoy, Today, mi esposa y yo oramos por una mujer. my wife and I prayed for a woman. Praise God. Estaba llorando, She was crying. había perdido su esposo, She had lost her husband hacía solamente un poquito más de un año. just a little less than a year ago. Y esta mujer estaba sentada And this woman was sitting ahí down enseguida de mi esposa right next to my y wife. empezó a llorar contándole a mi esposa su situación. And she began to cry, telling my wife her story. Inmediatamente sentí yo el Espíritu de Dios Immediately, I felt the Spirit of God. y me dijo, ora por ella. And He told me, pray for her. Nos pusimos a orar, We began to pray que el Señor le diera la fortaleza. that the Lord would give her strength. Tenía dos niñitos en su vehículo, She had two small children in her vehicle, menores de 6 años. less than 6 years old. Había perdido su esposo. And she lost her husband. Oramos por ella. We pray for her. ¿Qué va a pasar? What's going to happen? No lo sé. I don't know. Lo que me interesa a mí But what I'm interested in es de que yo obedecí is that I obeyed cuando el Señor me dijo, ora por ella. when the Lord told me to pray for her. Hermano, hermana, va a haber ocasiones Brother, sister, there will be en times su propia vida in your own que life Dios desea usarlo that the Lord wants to use para que you usted sea de bendición para alguien más. so you can be a blessing to someone Ore else, por alguien to más. pray for someone else. Haga un buen hecho para alguien. Do a good deed for someone Visite else. a alguien. Visit someone. Llame a alguien. Call someone. Amén. Llévele comida a alguien. Take food to someone. Conforme el Señor le guíe y le instruya a usted. And the Lord will guide you and show you. Esa es la manera que Dios nos habla. That is the way the Lord speaks to us. Hay gente, yo sé que dice, no, Dios no habla hoy en día. There are people that say, no, God doesn't speak Bueno, anymore. sígale así, yo tengo otro pensamiento. You go ahead and think that way. I have a different thought. Amén. Yo creo que usted también. I think you do too. Aleluya. El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Vamos a una más. Let's go to one more. Número 4 Number 4. es la paz de Dios. It's the peace of God. Después de que hayamos hecho una decisión, After we have made a decision, usted debe de encontrar paz you should find peace en lo que usted ha hecho. in what it is that you decided. Escúcheme por un momento. Listen for a moment. Si no encuentra paz If you don't find en la peace decisión que usted ha hecho, in a decision that you made, ha hecho un error. you have made a mistake. Yo trato I try
No siempre lo logro, I don't always get it, pero yo siempre trato. but I always try. Cuando voy a hacer una decisión importante, When I want to make an important decision, amén, yo necesito consultar con Dios. I need to consult with the Lord. Señor, ¿qué es lo que debo de hacer aquí? Say, Lord, what is it I should Necesito do? encontrar paz en mí I need to find peace in después me de que yo haga esta decisión. after I make this decision. Esa es la manera que Dios nos habla. That is the way that God speaks. Esa es la manera que regresamos a cama en la noche. That's the way we go to bed at night. Amén. Y podemos descansar. And we can rest, Amén. Dormir. sleep, Sí que nuestra conciencia nos esté acusando. without our conscience accusing us. La paz que Jesús nos prometió The peace that the Lord promised us es para nosotros. is for us. Pero no viene a menos de que estemos dispuestos But it won't come unless we're willing a escuchar la voz de Dios. to listen to the voice of God. Leamos por un momento Colosenses 3:15. Let us read for a moment Colossians 3:15. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo y ser agradecidos. And let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body, and be thankful. Reine en vuestros corazones. Reign in our hearts. Cuando es una persona joven, When you are a young person, quizás no entiende el valor de la paz, maybe you don't understand the value of peace. ni nos pasa por la mente. We don't even think about it. Pero cuando llegamos a cierta edad, But when we get to a certain age, amén, empieza nuestra mente our mind begins a pensar, to think, yo necesito paz. I need peace. Jesús dijo que Él era el príncipe de paz. Jesus said he was the Prince of Peace. Así que cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, So when we have Jesus in our hearts, debe de haber paz. there should be Y peace. cuando el Señor nos está hablando, And when the Lord is speaking, debe de hablarnos a través de su paz, he should speak to us through his peace, haciéndonos saber que hemos hecho la decisión correcta. letting us know that we made the right decision. Quiero decir I want to say, que ha habido momentos en mi propia vida there's been moments in my own life que yo he hecho ciertas decisiones that I made certain decisions que yo las lamento por mucho tiempo. that I lamented for a long time. No ha habido paz en mi corazón There was not peace in my heart porque no hice lo que debería de haber hecho. because I didn't do what I should have done. Pero But cuando hay paz en el corazón when there's peace in your heart y escuchamos la voz de Dios, and you hear the voice of God, hermano, podemos vivir en paz. we can live in peace. No nomás los unos con los otros, Not just amongst one another, pero con nosotros mismos. but with ourselves. Jesus. Al final del día, At the end of the day, yo le digo al Señor, I tell the Lord, Señor, solamente necesito tres cosas. Lord, I just need three things. No más tres cosas. Only three things. Ya vamos a cerrar este día, We're going to close this day. vamos a dormir We're going to go to sleep. y le pido estas tres cosas. And I ask for these three things. Amén. Si usted las incorpora en su propia vida, If you can incorporate it in your own life, va usted a aprender algo de Dios. you will learn something of God. Lo que necesita uno a ese momento What one needs in that time es sueño, is rest. descanso Rest y paz. and peace. Sueño, Rest. sleep. Sleep. Hay gente que no puede dormir. There are people who cannot sleep. Había un día, There was a day, no hace mucho tiempo atrás, not long ago, que mi padre me dijo that my father told me que dormía nomás 5 horas that he would only sleep 5 y hours se cansaba. and he would get tired. Yo le decía, ¿cómo es posible de que se canse durmiendo? I would say, how is it possible you get tired sleeping? Ahora que he llegado a esta edad, Now that I've gotten to this age, amén, 45 más, unos cuantos más, 45, just plus a few more, me canso I get de tired estar acostado. being laying down. No hace muchos años atrás, It wasn't a few years ago. podía dormir hasta mediodía. I can sleep until noon.
así como muchos de estos jóvenes lo hacen. as many of these young kids do. Pero llega el día, el momento, But there comes a time, que a las day, cosas cambian. where the things change. Y porque están cambiando las cosas, And because things are changing, usted y yo necesitamos escuchar la voz de Dios. you and I need to hear the voice of God. Porque todavía quizás tenemos mucho camino que caminar. Because we still have a lot way to go. Y yo no sé usted, pero yo quiero ahorrarme muchos dolores de cabeza. And I don't know about you, but I want to save myself a lot of headaches. Cuando venimos a la iglesia, When we come to church, Dios nos habla. God speaks to us. Y yo sé que nos habla en otros lugares, And I claro. know He speaks in other places. Dios le puede hablar a usted en su vehículo. He can speak to you in your car. Escúchele, escúchele. Listen, Él le hablará a usted, He'll speak to you. le guiará a usted. He'll guide you Día tras día, day after day. buscamos. Pero ¿qué de aquellos But what about those que por alguna razón u otra that one reason or another, no se han puesto a pensar they haven't thought about it, que Dios desea hablar con ellos? that God desires to speak with them? Aquel jovencito Samuel That young man Samuel, no conocía la voz de Dios. he didn't know the voice of God. Dios le habló God spoke to him, y creía que era Elí, el sacerdote. and he thought it was Eli the priest. Va a haber ocasiones en su vida que Dios quiere hablar con usted. There will be occasions in your life where the Lord wants to speak to you. Escúchelo. Listen to Him. Él tiene algo bueno que decirle. He has something good to tell you. Si somos las ovejas de Jesús, If we are the sheep of God, oímos su voz. we hear His voice. Y cuando oímos su voz, And when we hear His voice, yo quiero ser obediente a esa voz. I want to be obedient to that voice. Nuestra vida es muy corta Our life is too short para continuar haciendo los mismos errores. to continue making the same mistakes. Wow, no hay ciencia en eso. There's no science to that. Pero los sabios But the wise, escuchan, they listen, aprenden they learn, y muchas veces And many evitan el times. problema. they avoid the problem. Thank you very much. Thank you. En esta noche termino This evening, I want to finish dejándole con este pensamiento. leaving you with this thought. ¿Cuándo fue la última vez que Dios le habló? When was the last time that the Lord spoke to ¿O you? cuándo fue la última vez que usted escuchó la voz de Dios? Or when was the last time that you heard the voice of God? Yo creo que son dos diferentes cosas. I think they're two different things. Dios siempre nos ha hablado The Lord always speaks to de us diferentes maneras, in many ways, pero el problema no está con Dios, but the problem is not with está God. con nosotros It is with us que no oímos. because we don't hear. Dios nos ayude May the Lord help us a conocer su voz to know His voice y obedecer su voz. and to obey His voice. Mientras que pasan nuestros músicos en esta tarde, As our musicians come forward tonight, quiero decirle que Dios desea hablarle a usted. I want to say to you that the Lord desires to speak to you. Inclusive puedo decirle Inclusively, I can also que say Dios está hablándole a usted. that the Lord is speaking to you. Y a lo mejor tiene mucho tiempo hablándole, And maybe He has a lot of time speaking to pero you. no sabía que el Señor le estaba hablando. But maybe you didn't know that He was speaking to you. Yo siempre le he dicho al Señor, I've always said to God, Señor, no me tienes que mandar al hospital God, you don't have to send me to the hospital para agarrar mi atención. to get my attention. Aquí estoy. I'm right here. Háblame, Señor. Speak to me. Estoy dispuesto a oírte, I'm willing to listen a obedecer. and to obey. Oyendo la voz de Dios Listening to the voice of God es la clave de una vida exitosa. is the key to a successful life. No dije rica, I didn't say rich, dije exitosa. I said successful. Porque el dinero no es el éxito. Because money is not success. El éxito viene de diferentes maneras. Success comes in many ways. Usted y yo en esta noche You and I tonight hemos escuchado la voz de Dios, have heard the voice of God, la palabra de Dios. the word of God. ¿Qué va a hacer usted con ella? What are you going to do with it? Hallelujah. ¿Va a salir de aquí? Are you going to go from ¿Se this le va a place olvidar todo lo que dijo el pastor? and forget everything Pastor said? Lo puede hacer. You can do that. Y aunque quizás se sorprenda, Even though you might be surprised,
yo no me voy a ofender. I will not be offended. Le voy a decir por qué. And I'll tell you why. Porque yo he sido obediente Because I've been obedient a decirle lo que tenía que decirle. to tell you what I had to tell Lo you. que usted haga con lo que le dije And what you do with what I say va a ser su problema. will be your problem. Hallelujah. Hoy en este día Today, salí yo como el sembrador I went out with the sower a sembrar la semilla. to sow the seed. Jesús dijo Jesus said que cierta semilla, hermano Rafael, a certain seed caería entre el pedregal. would fall amongst the rocks. Otra en medio de las espinos. Gracias. And others amongst the thorns. Se me acaba el español. En medio de las espinas. Pero también habla de una tierra. But he also speaks of a certain, Y Jesús dijo, and Jesus said cayó en buena tierra. that it fell on good dirt. Yo deseo que mi corazón sea la buena tierra. I want my heart to be the good dirt, Para poder escuchar la voz de Dios to be able to hear the voice cada of vez God que Él me habla a mí. every time that he speaks to me. Quiero decirle que diariamente I want to say that every Dios day desea hablarnos. the Lord desires to speak. Amén. Nos habla todos los días. He speaks to us every day, De una manera o de otra. one way or another. El Señor nos está hablando. The Lord is speaking to us. Aunque no lo crea, Even though we don't believe, cuando aquel policía lo para a usted, when the police stops you porque va sobre la velocidad que debe de ir, because you were speeding ajá, o no obedeció las leyes de tráfico, or you didn't obey the traffic laws, Él está hablando, he is speaking le está diciendo, and he's saying, cuidado. be careful. A lo mejor lo van a mandar a la escuela. Maybe they'll send you to school. Eso es si no quiere pagar la infracción. That's if you don't want to pay the ticket. Dios de la misma manera God, that same way, desea agarrar nuestra atención desires to get our y attention decir, para allá no, es para acá. and say, don't go that way, go this Así way. no se hace eso, se hace así. Don't do it like this, you do it like that. Amén. Y de una manera o de otra, One way or another, Dios nos está hablando. the Lord is speaking to us. Escúchenlo. Listen to him. Póngase de pie, por favor. Stand with me tonight, Yo please. sé que este tema es muy extenso. I know that this is an extensive theme. Wow, pudiéramos hablar mucho más. We can speak so much more. Pero lo poco que hemos escuchado, But the little that we've heard, lléveselo en su corazón. take it with you in your heart. Dios le está hablando a usted. The Lord is speaking to you. ¿Qué va a hacer con esa voz que está escuchando? What are you going to do with the voice that you hear? Ojalá We pray que usted that you se lo lleve con usted, su corazón. can take this with you in your heart. Haga un pacto con el Señor, Make a commitment with God, diciéndole, Señor, yo deseo servirte. telling him, Lord, I desire to serve you. Deseo componer mi vida. I desire to fix my life. Deseo continuar oyendo tu voz. I desire to continue to hear your voice. De esa manera seremos bendecidos. In that same way, we will be blessed. En esta noche, This evening, mi deseo es my desire is de que escuche la voz de Dios. that we hear the voice of God, Escúchelo, that we hear it. escúchelo. Listen. ¿Qué le está diciendo a usted? What is he telling you? A uno nos está diciendo que tenemos que componer nuestra vida. To some, he's telling us we need to fix our lives. A otros nos está guiando para hacer otras cosas. And to others, he's leading us to do other things. Pero en esta noche, But tonight, usted decida. you decide. Mientras que nuestros hermanos cantan una alabanza de adoración. While our brothers sing some worship songs, Amén. Y los volúmenes bien bajitos. and our volume is very low. Yo me quiero oír orar. I want to hear myself pray. Le invito a usted I invite you en esta noche this evening que vengamos a hablar con Dios. to come and speak with the Él Lord, continuará and he will continue hablándonos speaking a través de la oración. through prayer. ¿Cómo no levanta sus manos? Why don't we lift up our hands? Hermanos músicos, ayúdenme. Help us. Señor Jesús, Lord Jesus, tu palabra ha venido. your word has come, Ha caído en buena tierra. has fallen on good ground. Ahora, Maestro, Now, teacher, ayúdanos en esta hora help us at this time
a obedecer tu voz. to obey your voice. Al acercarnos a este altar, And helping us get close to this altar, deseamos abrir nuestro corazón, we desire to open our hearts, abrir nuestra mente to open our mind, para que tú nos guíes. so that you can guide us. Señor, hay gente que necesita sanidad. Lord, there are people who need to be healed. Señor, extiende tus manos. Lord, extend your hands Sana, Señor, a los enfermos. and heal the sick. Aquellos que necesitan guianza. Those that need guidance. Oh, Señor, extiende tus manos. Lord, extend your hands Y guía, Señor, la vida de estas personas. and guide the lives of these people. Habla en nuestros corazones hoy. Speak to our hearts. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Acérquese en esta noche. come close this evening.